Rumbo al Congreso Almas, rumbo a ser seres de 3 dimensiones, incluso de 4 dimensiones y no de 2 dimensiones como hasta ahora en YouTube. Va a ser un agrado tener a José Alberto Millán en Mallorca, poderle dar ese gran abrazo que nos merecemos todos y no vernos ahí solamente en imágenes. Pues qué gusto, José Alberto, Enzo, Martín, que estamos aquí acompañando esta charla. Hoy vamos a hablar de los esponsales del matrimonio interior. Pues bienvenido, José Alberto. Gracias por estar acá con nosotros. Gracias a todos y a los que, a los que nos escuchan. Este era un tema que sugerí porque muchas veces los astrólogos, cuando leemos una carta natal, entramos como un toro, ¿no? Directamente a interpretar lo que vemos, ¿no? Pues los aspectos que vemos entre los planetas, las casas, todo esto. Y no nos damos cuenta de que hay yo diría, una interpretación, una preinterpretación que debe hacerse siempre antes, que es la de todos los planetas duales, todos los planetas que representan una dualidad, que es el Sol, la Luna, Marte, Venus y Júpiter, Saturno. Porque aunque esos planetas no formen aspectos entre sí, el hecho de estar en nuestra carta ya representa una dualidad. Y esa dualidad, yo diría, cómo gestionamos esa dualidad es el trabajo fundamental en nuestra vida, incluso antes de entrar en los aspectos que ya son explícitos, ¿no? Las cuadraturas, las oposiciones, las conjunciones y todo esto. Es decir, que tengas donde tengas al Sol, tengas donde tengas a la Luna, estos dos conforman una dualidad. Y aunque no formen aspecto entre ellos, conforman, digamos, una dualidad que tiene que ser reunida, que tiene que ser trascendida de algún modo, ¿no? Porque si no, ¿por qué? Porque son planetas que no operan solos. Marte no opera sin Venus, Saturno no opera sin Júpiter y el Sol no puede operar, de hecho no puede operar, es imposible que el Sol opere sin la Luna, ¿no? Entonces, por eso hay que ver este maridaje, estos esponsales, el cómo llegamos a casarlos, ¿no? A lo largo de nuestra vida. Porque hay una corriente muy potente en astrología que consiste en, de alguna manera, valorar a la Luna como un planeta ligado a la infancia, lo involutivo, el pasado, la madre, todo esto, ¿no? Y es decir, es un planeta a superar, ¿no? Porque nos dicen, no, es que es cierto, ¿no? Cuando tenemos un momento de crisis, de pánico, de angustia, todos volvemos a la madre, todos volvemos a la luna, todos nos refugiamos en la luna, eso es muy cierto, ¿no? Pero de ella lo califican como planeta involutivo, ¿no? Y de algún modo se nos dice, bueno, no, hay que superar a la luna, hay que superar a la luna. Y yo creo que es un gran error. Yo creo que no hay que superar a la luna, hay que entender a la luna, hay que integrar a la luna, hay que, yo diría, amar a la luna finalmente, ¿no? Y básicamente, claro, y tenemos que entender qué es la luna, realmente, qué es el sol y cómo pueden o deben integrarse, ¿no? Porque claro, alguien que tenga, por ejemplo, el sol en Cáncer y la luna en Acuario, o viceversa, ¿no? Sol en Acuario y una luna en Cáncer, es obvio que la integración no va a ser fácil, es obvio que no va a ser sencilla, es absolutamente obvio, pero eso no quiere decir nada, eso no quiere decir nada. Eso quiere decir que el Sol va a tener que ser creativo, que es lo que el Sol hace normalmente, ser creativo. Va a tener que encontrar maneras de integrar a esa luna, ¿no? E ir un poco viendo luna por luna cómo la integra, cómo integra esa luna. Igual que muchas veces nos dicen, ¿no? Hay astrólogos también muy renombrados que dicen, no, en las relaciones lo primero que hay que ver es la luna, porque si las lunas se llevan mal, hay ya nada y tal, ¿no? Y de nuevo es un mito, ¿no? Un mito que tiene que ser de algún modo desenmascarado, ¿no? Por ejemplo, mi mujer tiene su luna en cuadratura exacta, la mía, lo cual obviamente no es fácil, pero tiene también unas increíbles, yo diría, unas increíbles ventajas evolutivas,
que es que no deja a tu luna estar tranquila. La luna, que tiene tendencia a replegarse sobre sí misma, cuando vives con alguien que la tiene en cuadratura a la tuya, va a estar de alguna manera incómoda continuamente, va a estar cuestionada, lógicamente, ¿no? Pero eso puede ser muy positivo si te das cuenta que es un cuestionamiento, no una amenaza. No una amenaza, no es un acto de hostilidad, es un acto de cuestionamiento, ¿no? Que muchas veces es bueno ese cuestionamiento, te hace de algún modo, yo diría, absorber la luna del otro, que es lo que la luna hace muy bien, que es absorber lo que hay fuera. En fin, no sé qué pensáis vosotros de todo esto. Bueno, José, sí, estás hablando de dos puntos que, por ejemplo, cuando lo miramos a nivel de las cartas, de lo que son las cartas, las sinastrías, por ejemplo, es una típica expresión, ¿no? De muchos astrólogos, el pensar que dos lunas confrontadas significará un proceso desafortunado para la relación, cosa que yo estoy completamente de acuerdo contigo. Las lunas nos permiten es reabsorbernos y también confrontar ese bagaje emocional que cada parte tiene. Entonces, ¿cómo lo vive en ese proceso de confrontación? Reaprendiendo, que sería esa manera de reabsorber. Y eso más bien lo que hace es estimular la relación. La estimula, le permite también obtener un aprendizaje, le permite también lograr conocer cuáles son las pautas, esas pautas y esas necesidades que tenemos mutuamente y cómo podemos replantearnos. Cuando hablabas de esa necesidad que tiene el sol con la luna con el sol, y de lo que hay que superar a la luna. En otros programas con Juan Carlos, incluso con Martín, hemos hablado de que terapéuticamente, ¿no? Terapéuticamente y en mi campo, que es el campo sistémico, la luna es una parte que tenemos que aprender a integrar. Es una de las primeras partes que hay que integrar, que hay que procesar, pero nunca decir la luna hay que superarla o dejarla fuera o simplemente quebrarla, ¿no? Para poder entonces trascender con el resto de la energía planetaria de la carta. Más bien, la luna es el primer modelo de integración que tenemos que saber reconocer, que tenemos que aprender a conocer y también cómo podemos aplicar ese proceso lunar que cada uno de nosotros tenemos y nos enseña, ¿no? Un modelaje, una parte del modelaje establecido en la estructura del mapa. Yo veo algo, y es que esta forma de pensar que no solamente ha permeado en la astrología, sino en la sociedad humana, obedece al modelo de la dualidad, ¿no? Que viene aplicado en todo. Entonces, si lo vemos en el campo de las religiones, una persona que cree en Dios, de cualquier religión, cualquier tipo de filosofía religiosa, se encuentra con alguien que dice, yo no creo en Dios, yo veo la naturaleza, usted es ateo. Pero en el campo social ocurre lo mismo. Usted es comunista, o usted es de derecha, o usted es de izquierda. Pero ese es un modelo, y me perdonan la expresión, las personas que lo manejan, es obsoleto, porque la naturaleza, cuando la miramos, es multifacética, es plural, hay una multidiversidad. Y cuando miramos una carta natal, esto que estás planteando, José, es muy interesante porque esos juicios astrológicos de, por ejemplo, Marte, Saturno, eso es maléfico. ¿Y qué es maléfico? El hecho de que me digan que es maléfico no me sirve para entender y mucho menos resolver. Y si lo que ocurre es que me manda un edificio encima y me aplasta. El ser humano, si lo miramos, o miramos la naturaleza, y la astrología es producto de la observación de la naturaleza, somos diversos: dedos, manos, ojos, cerebro derecho, cerebro izquierdo, 2 piernas, 2 ovarios, 2 testículos en el hombre, 2 oídos. Habla de una unidad y una integralidad, como tú nos lo estás planteando. Y hay varias formas de ver esa polaridad. Por ejemplo, el sol que tú tocas, ¿no? Yo puedo estar motivado, quiero crear, pero necesito la emoción de la luna. Si no, no hay creación, o la creación es
muy fría, muy mental, o al revés, la emoción necesita darle una salida a través del sol. Los sentimientos necesitan hacerse conscientes y ver cómo se desarrollan. Pero cuando Marte, que es la fuerza de trabajo, la ejecutamos, yo no me la puedo pasar todo el día trabaje sin descansar, sin comer, que es Venus, sin recibir el salario, sin ir allá a encontrarme con los amigos en Palma de Mallorca, solo en vivos y en vivos trabaje, no, tampoco. Entonces necesitamos Venus, y no me la puedo pasar en Venus en la playa 8 horas porque si no me tuesto y me quemo. Igual pasa con otras polaridades que existen, que es, por ejemplo, el Sol llega un momento donde necesita volverse Plutón, trascender los límites de mi autoconciencia para poderme realmente integrar en un proceso mucho más profundo. La Luna necesita de alguna manera permearse en Neptuno, y lo mismo pasa con Saturno. Mi realidad necesita Urano, si no, no cambio. Las oposiciones, por ejemplo, que se dicen, eso es malo. Entonces yo me imagino las oposiciones, las cuadraturas, estas integralidades que empiezan a aparecer como una pila o una batería, donde necesito los dos polos para prender el bombillo o darle el start al carro, al motor. Necesitamos la polaridad como una energía que hay que saber combinar para lo que don José nos está planteando aquí. Hay una integralidad y la vida funciona por esa integralidad, el día y la noche, el exceso de hielo en el polo, pero en el desierto, ahí en el Sahara, la arena. Eso es una integralidad, no es bueno o malo. Eso es muy simplista y poco inteligente. De acuerdo, y es que fíjate que todo en nuestro mundo es polar, día y noche, positivo y negativo, los computadores, ceros y uno. Y el tema que está tocando José Alberto es precisamente no polarizarnos, en que me polarizo en lo creativo, yang, energía positiva del sol, y entonces ignoro la luna porque es los ancestros, el pasado, eso lo tengo ya que dejar atrás. Y es todo lo contrario, en la medida en que más bien no nos polarizamos, sino vemos la polaridad como un agente creador de destino, de creatividad, de futuro, empezamos a hacer ese matrimonio sagrado interno, que por supuesto todo parte de casa, todo parte de tratar de unir mi Sol con mi Luna, mi Venus con mi Marte, mi Júpiter con mi Saturno internos, porque cuando no los puedo unir internamente es cuando encuentro afuera esa polarización extrema. Solamente puede existir una verdad y la otra la acabamos, la negamos. Daos cuenta, tenemos la inmensa suerte de hablar español como lengua materna, porque es de los idiomas que yo conozco, es el único que establece esta diferencia tan ontológica, tan epistemológica también del ser y el estar, porque el sol es el ser, el sol es eso, el ser puro, ¿no? Y la luna es el estar. Aquí, yo no sé si en América también le llaman, pero el salón de casa se llama la sala de estar, que es el lugar, digamos, lunar por excelencia, es la sala de estar, es donde uno va y está, es un lugar donde estás con tu familia, ¿no? Entonces, yo creo que es interesante ver en esta dualidad de dónde nace, hay que llegar al fondo de la dualidad, ¿no? El sol es la fuerza vital, es el espíritu, cuando dice el Génesis y Dios, Yahvé, sopló sobre las aguas, muy interesante, porque el soplo, este soplo, es el sol, es el ser, el Dios infunde el ser en las aguas. ¿Y qué son las aguas? Es la luna, lógicamente Dios infunde el ser. Damos cuenta que la luna se refleja en el agua, el sol no se refleja. De hecho hay un verbo en español para nombrar el reflejo de la luna sobre el agua, que es rielar, ¿no? Que es el reflejo de la luna sobre el agua. Entonces, ahí ya vemos un poco la ontología, ¿no? Del sol y la luna, el ser y el estar. Pero la luna, si os dais cuenta, Dios introduce otro factor muy importante, que es el tiempo. El tiempo es que tiene dos vertientes, ¿no? Está el tiempo saturnal, que es el tiempo de los límites, de los finales, pues Saturno es la guadaña que viene y dice, te voy a segar. Es también la muerte, ¿no? Voy a segar tu vida como una espiga más, es el tiempo del final. Cuando decimos, ha llegado el tiempo
¿no? The time has come, ¿no? Ha llegado el tiempo, ¿no? Eso es Saturno. La luna es el tiempo cíclico. Espera, esto, mira, tanto le ha gustado a mi celular esto que se ha arrojado hacia mí. Se ha arrojado hacia mí. Ha sido la luna, Entonces, la luna ha sido ahí. la luna, algo he dicho que el celular se ha caído. Juro que no lo he tocado, no lo he tocado, ha caído solo. Entonces, es el tiempo cíclico, ese es el tiempo de la luna, que es el tiempo de la vida. Y que es algo muy cruel, cuidado, el tiempo lunar, lo que nos indica, y ahí podíamos entrar a profundizar casi que de forma infinita, ¿no? Que es los nodos de la luna, el eje nodal, el caput draconis, que es eso, ¿no? Es el dragón, que es un reptil con alas, que se come a la luna o que se come al sol. Daos cuenta que para el hombre primigenio, para nuestros antepasados no tan lejanos, el ver cómo se comían al sol o cómo se comían la luna, que son las dos grandes certidumbres que tenemos, el sol y la luna, era algo terrible. Eso les indicaba la mecánica básica de la vida, que es que la vida se mantiene en base a comernos unos a otros. Todo lo que comemos está vivo, todo lo que comemos. Aunque seas vegano, estás comiendo algo que estaba vivo. Entonces, y aquí el sol, que es lo infinito, lo eterno, porque es la esencia de Dios, de lo divino, se ve increíblemente conmovido, ¿no? Por la luna. Es decir, de repente dice, hostias, que esto es la vida, es que me comen y yo como para vivir. Pero es el tiempo cíclico que nos da esta seguridad, el tiempo de la luna. Es tú comes, luego serás comido, pero luego volverás a nacer, y luego volverás a comer, y luego volverás a nacer, ¿no? Este tiempo cíclico. Y integrar esto, que es agarrar nuestro sol allí donde esté y agarrar nuestra luna allí donde esté, integrar esto, este ansia de eternidad, que es el sol, daos cuenta, ¿no? El signo de Leo, que es el signo del sol. ¿Cuál es la máxima ambición de Leo? Ser eterno, ser inmortal, durar para siempre. Este ansia de Leo de celebridad es simplemente una degeneración del ansia de inmortalidad, porque siendo célebres ya somos eternos, ¿no? El sol, que es por esencia eterno, se ve confrontado con la vida, con el factor tiempo en la vida, que es todo lo contrario de eterno, nos comen continuamente, ¿no? Y si no, ahí están los eclipses para recordarnos que nos comen, ¿no? Entonces, claro, hay una tensión existencial brutal entre el sol y la luna, estén donde estén, porque son dos principios absolutamente antitéticos, ¿no? El sol es viviré para siempre porque soy Dios, soy el espíritu que sopla sobre las aguas, y la luna que dice, todo se mueve, todo pasa. Hoy estás, hay un dicho en inglés, no, en árabe, que dice, eres como un pepino, hoy estás en la boca, mañana en el culo, ¿no? Es eso, es muy lunar. Por eso la serpiente representa también la luna, lo femenino, porque ¿qué es una serpiente? Es un tubo digestivo reptante. Básicamente eso es una serpiente, es un tubo digestivo muy largo que va reptando por el suelo y que nos recuerda continuamente que la serpiente lo que tiene en la boca en un día lo tiene en el culo al día siguiente, ¿no? Fíjate que me recordaste una expresión que era como una especie de fábula, ¿no? Cuando la luna le dice al sol, la luna le dice, pasa todo y tengo que pasar por todo. Y en cambio el sol le dice, pues ese no es mi problema porque para mí no pasa nada porque todos tienen que pasar por mí. Entonces, de alguna forma, lo que tú dices de la inmortalidad también nos lleva a esas ansias que provienen del sol como parte del ego, ¿no? De la expresión del ego. Cuando hablamos del ego, es el ego el que ansía, es el ego el que quiere, de alguna forma, perpetuarse, ¿no? En la eternidad. Quizás la parte del ser anhelaría el reconocimiento, pero un reconocimiento que sea ese reconocimiento por lo que ha podido ofrecer, más no visto desde el ego, ¿no? Y ahí quería hacerte una pregunta, porque cuando estamos mirando esta polaridad sobre el sol y la luna como estos esponsales en la carta, yo siempre me voy a lo que es arquetipalmente las figuras representativas de cómo hemos percibido al padre, a papá, a través del sol, cómo percibo a mi madre a través de la luna. Fíjate que cuando hay un desorden en esas percepciones, en nuestras vidas también se pueden presentar
situaciones que nos hacen caer en trampas repetitivas al no aceptar, a no poder reconocer a esos dos arquetipos principales dadores de la vida, ¿no? Que es mi madre y mi padre. Entonces, esto mismo opera en el mapa. Cuando no tenemos la integración de ambos, ¿no? De ambas estructuras, de mi sol y mi luna, cuando no las reconozco, cuando no conecto con ellas, es de alguna forma también es como estar desconectados de lo que es el reconocimiento, la aceptación, el tomar como son a nuestros padres. O sea, ¿cómo lo ves tú en este marco, ¿no? Que es un marco sistémico dentro de la carta natal? Bueno, sí, indudablemente el sol, el padre puede representar al sol, y yo diría sobre todo en una sociedad patriarcal, porque el padre es el que transmite los valores eternos que nunca mueren, ¿no? Y la madre es lo que es transient, lo que es transitorio, lo que es compostable. Porque, date cuenta, en la sociedad patriarcal, las mujeres, lo femenino, son compostables, son material desechable. Lo siento, pero es así, ¿no? Es el patriarcado, la mujer no vale nada, solo vale lo que vale como material compostable, ¿no? Entonces, pero yo creo que hoy en día hay que darse cuenta de que la astrología forma parte de la cultura, después de todo. Es quizás la expresión cultural más antigua que tenemos y más común, porque le dábamos a la astrología a los caldeos, los griegos, en América, los aztecas y los mayas y los incas ya le daban a la astrología. Es decir, que si hay algo que nos une a todos es la astrología, ¿no? Finalmente. Pero de algún modo hay que irla adaptando porque estamos en un periodo yo por eso sería muy cuidadoso antes de establecer correspondencias fijas. De decir, la madre es la luna, el padre es el sol, la madre es el medio cielo, el padre es el fondo del cielo, porque sí, estadísticamente se ve pero es algo que yo planteo a nivel sistémico muchas veces. Yo digo, ¿cómo explicáis que dos hermanos, como el caso de mi familia, ¿no? Dos hermanos con el mismo padre, la misma madre, uno tenga la luna en Cáncer y el otro en Acuario? Y es la misma madre, es la misma Exacto. madre. Fíjate qué diferencia entre una luna en Cáncer, como la mía, y una luna en Claro. Acuario, como la de mi hermano, y tal, ¿no? Es la misma madre. Pero te das cuenta que, claro, que cuando yo nací estaba rodeado de mujeres, mi abuela, mis abuelas, tal cual. Cuando mi hermano nació, mi madre agarró una depresión postparto y lo crié yo. Es decir, se crió sin madre, de una forma, con una madre interrumpida e interrumpible continuamente, con un hermano que le hacía de madre. Imagínate un hermano hacer de madre, ¿no? Entonces, es decir, que eso es una luna en Acuario. Me hace de madre quien no tenía que hacerme de madre, a tiempo parcial, conforme puede, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso hay que leer la luna siempre en contexto, porque, claro, mi Claro. hermano vio a mi madre como alguien completamente discontinuo, poco Totalmente. fiable, totalmente, mientras que yo veía a mi madre como alguien con quien estaba en conexión telepática continua, ¿ves? Entonces, Por y eso las hablamos de dos la eran percepción, iguales, claro, cómo lo percibes, claro, cómo percibe claro. cada quien la experiencia, ¿no? Esa experiencia vincular, esa primera experiencia vincular, y luego también cómo se va basando la relación con dicha madre. Por eso es que la astrología, tanto Juan Carlos, Martín, ustedes lo saben muy bien, la interpretación del mapa, sobre todo cuando estamos en un campo vivencial, humanista, viéndola desde el campo terapéutico, sistémico, es una astrología viva. O sea, la carta vive en función de la experiencia de la persona y no de planteamientos que son fijos o deterministas, ¿no? Por eso lo que planteaba también José, yo lo aplico en las consultas. ¿Cómo, o sea, a quién ves tú realmente en la casa 4 y a quién ves tú en tu casa 10? O sea, pero en base a la experiencia de la persona, no a lo que dicte o lo que determine el astrólogo, porque esa parte también ha sido en muchos casos muy determinista. La casa 4 es la de la madre, la casa 10 del padre. No, es dependiendo de la experiencia de cada persona. Para mí puede ser la casa 10 mamá, totalmente, y la casa 4 puede ser papá, o ha habido allí una equivalencia entre ambas, o sea, o quizás yo he vivido mucho una casa 10 a una hermana mayor. Es que depende de la experiencia de cada
uno de nosotros, es lo que tenemos que también plantear y lo que tenemos que reconocer y tomar en cuenta, sobre todo en el ámbito, en la consulta, ¿no? Cuando estamos ante la persona interpretando y también tomando en cuenta cuáles son sus sentimientos, cuáles son sus reacciones y cuáles son sus experiencias propias. Mm, Efectivamente, luego lo que sí es cierto es que si analizas sistemas familiares, sí que ves patrones que se repiten. Y ahí es donde te das cuenta de que la familia de algún modo es un ser vivo, es una especie de ser gigantesco, multicefálico, y que de algún modo tiene una dinámica propia, yo por eso el texto que estoy preparando, el curso que estoy preparando, que acabará algún año de estos, sobre los sistemas familiares, se llama La araña madre. La araña madre, ¿no? Que es la araña en el centro de la tela de araña y cómo va tirando de los hilos por aquí o por allá para ir organizando. Hay como si hubiera una inteligencia. Las familias se comportan como si hubiera una inteligencia central, que Dios sabe si la habrá o no la habrá. Pero fíjate, en física, los físicos utilizamos mucho la expresión todo sucede como si. Es decir, creamos explicaciones que sabemos que no son ciertas, pero es que todo sucede como si, ¿no? Y en las familias todo sucede como si hubiera una inteligencia central. Sabemos que no la hay, pero es que todo sucede como si lo hubiera, ¿no? Es como el sistema solar, que puedes decir, todo sucede como si toda la masa del Sol estuviese concentrada en un solo punto que está aquí. Pues eso desde el punto de vista de la física es perfectamente viable, es perfectamente cierto, pero sabemos que no es así, que el Sol no está concentrado en un solo punto, ¿no? Pues con las familias pasa igual, ¿no? Y ahí vemos todos los esquemas, sobre todo lo que yo llamo las líneas lunares, ¿no? Las filiaciones, los linajes lunares. Los linajes lunares que son importantísimos, ¿no? Cómo se va repitiendo una posición concreta de la luna, ¿no? Una luna en Aries, una luna en Cáncer, cómo se va repitiendo, cómo van realizando, yo diría, una especie de encaje de bolillos, un tapiz. Las familias son tapices finalmente, ¿no? Y bueno, sí, ya me he salido del tema. José Alberto y Enzo, sin duda los puntos, y Martín, los puntos medios entre estos dos polos de Sol y Luna, o de Marte y Venus, o de Júpiter y Saturno, van a marcar también un punto en el zodiaco en donde podemos hacer esa conciliación de esos dos agentes, y donde seguramente si vemos, no sé, si nací en cuarto creciente, donde hay 90 grados entre el Sol y la Luna, a los 45 grados del Sol y menos 45 grados de la Luna, ese punto zodiacal nos va a marcar una pauta para poder elaborar este matrimonio interno y sagrado, ¿no? ¿Qué opinan ustedes de esos puntos medios? Mira, hay un tema también y es el proceso. O sea, más allá de la polaridad, existe un para qué. O mejor dicho, la polaridad existe para producir un tercer elemento. La Trinidad nos resuelve el problema de la dualidad. En todos los sistemas filosóficos antiguos, la Trinidad es, y de hecho el triángulo es la primera figura que tiene un área, porque la polaridad produce dos puntos. El punto produce un punto que es potencial, pero el triángulo, que es la Trinidad, produce ya un área. Entonces, el proceso es el que nos permite entender, por ejemplo, en una familia, que exista una persona incluso bipolar. Está hablando que el sistema, igual que en el organismo, cuando recordando el pepino que nos trae José aquí, que me lo como, pongámosle mejor un chocolate de esos bien poderosos, bien delicioso, bien venusino, me lo como, qué delicia, pero el proceso, el sentido de ese chocolate o de ese alimento es que entra en mi cuerpo, se produce una alquimia donde los nutrientes van a la sangre, y ese mismo chocolate delicioso también son desechos, y si no elimino los desechos, me enveneno y termino en un hospital si no lo hago. Pero todo eso es para sostener la vida. En un sistema familiar pasa lo mismo. Entonces tenemos la persona, el hijo o la oveja negra, cumple un papel que es a través de ese ser humano o a través de un grupo social. Muchas veces
nosotros rechazamos o tratamos de no ver lo que pasa en la sociedad, y es lo mismo que ocurre en el cuerpo humano. Lo que está pasando en ciertos ambientes de la sociedad nos está hablando del proceso de drenaje que hace Plutón de eliminar o mostrar la sombra, porque hay necesidad de hacer un proceso. Y la misma integralidad de la carta, por ejemplo, frente a los signos de tierra, ¿quiénes están? Pues los signos de agua. Frente a los signos de fuego, que es afirmar la expansión del yo, los signos de aire, la comunicación, el pensamiento. Frente a la tierra, la inteligencia práctica, el agua, el sentimiento. Las cruces, las cruces cardinal, fija, mutable, integran los 4 elementos y 2 signos llamados de polaridad negativa, no en el sentido malo, sino polaridad, y 2 signos positivos. Entonces nos está hablando de un proceso, de una integralidad. Y también otro tema que me parece importante aclarar es la astrología y en muchos ámbitos se ha caído en decir la luna es la madre. Entonces la pregunta es, y no solo la madre, el sol, el padre, pero ¿cuál rol? Porque la luna, la madre, mujer erótica, no es la luna. O la madre que le tocó asumir al hijo sola o se va a trabajar y cumple con el arriendo, esa no es la luna, es un rol saturnino y además protector. Y si es la madre erótica, pues que cumple como esposa más bien y como amante, estamos hablando de Venus o Marte. Entonces es importante también determinar qué rol. El padre muchas veces, yo me he encontrado casos como los que menciona Enzo o José, donde en un hermano dice, no, mi papá era un tirano tal por cual, pero el hermano que está dice, conmigo fue una dulzura, un amor, fue mi mamá, mi padre fue mi madre. Entonces son roles que posiblemente aquí no lo resuelve el punto de vista de la observación, del observador, de la relatividad, depende la sensibilidad de cada persona, lo que vive y lo que sintoniza por sincronía, capta ese rol. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, hoy tenemos mujeres que gobiernan mejor que los hombres. Y eso no es la luna. Eso porque la luna es muy variable, cambia, cada día sale 40 y pico de minutos más tarde, de un día para otro cambia la forma, a veces la vemos de día, a veces de noche, y hay mujeres, para citar la canciller de Alemania o en Chile, o en la antigüedad, han existido mujeres que han sido estados, ¿no? Verdaderas jefes de estado o en organizaciones. Entonces, también es bueno preguntarse en ese tipo de apreciaciones, ¿cuál rol? ¿De qué rol quieres que te hable? ¿O de qué rol jugó esa persona en tu vida? ¿Y qué roles viste y qué roles no viste? ¿No? Igual, cuando yo me identifico con un rol de esos, también estoy hablando realmente es más de mi percepción. Y pienso que el objetivo de estas polaridades es el proceso. El pepino de José, por donde entra y por donde sale, tiene un motor, sostener la vida, convertirse en vida, integrarse en esta vida mayor que es nuestro cuerpo, y nosotros también vamos a dejar este cuerpo en la tierra para nutrir esta tierra. No solamente el cuerpo, las emociones, la mente. Entonces creo que a la larga lo que importa es ese proceso mayor que sustenta la vida, ¿no? Sí, y Martín, y es que precisamente entre el inicio, entre comer y desechar, está ese proceso que son como esos puntos medios, ¿sí? Si nosotros simplemente nos polarizamos en el inicio o en el final, pues no vemos, ni disfrutamos, ni nos nutrimos del proceso, ¿no? No, Claro, es lo que pasa, sí, sí, adelante, no, adelante, José. no, estaba, porque continuamente me viene a la mente la imagen de un astronauta, porque daos cuenta que ¿qué es un astronauta? Es un ser, es un sol metido dentro de su luna. La escafandra, el traje espacial, es su luna, es su luna. Un astronauta es para mí una de las mejores imágenes de una luna en acuario, por ejemplo, ¿no? Me doy cuenta que estoy perdido en el espacio, pero que tengo todo este artilugio tecnológico. Una luna en acuario es un sistema, como en inglés le llaman los life support systems, un sistema de soporte vital, pero que es totalmente tecnológico y como tal falible.
¿eh? Por eso una luna en Acuario es la luna con el menor umbral de dolor emocional posible. Es la luna que está temiendo ser abandonada en cada instante. Vosotros imaginad que en vez de estar aquí cómodamente sentados, yo en un parking a 40 grados, pero bueno, de todas maneras es lo mismo, en vez de estar aquí cómodamente sentados, estuvieses ahí arriba haciendo un paseo espacial en un traje espacial. Ahí te das cuenta que tu life support system es muy frágil, que basta cualquier pequeña cosita para que se pinche, y pincharse, ¿qué es? Es romper la continuidad, que es la luna. La luna nos asegura continuidad y estamos muertos, ¿eh? Entonces, yo creo que es importante darse cuenta de esto, de que la luna es nuestro sistema de soporte vital y que sin él estamos muertos. Es así de claro. Seamos lo maduros que seamos lo evolucionados que seamos, los grandes, los ricos que seamos, si no tenemos un sistema de soporte vital, y ahí se incluye, por supuesto, también el soporte emocional, todo eso. ¿Qué sucede? Que en muchas sociedades ese soporte ha sido, de algún modo, monopolizado por la madre. Lógicamente, en la sociedad patriarcal, pues decía, tú cuidas a los niños porque ese es tu papel, con lo cual pues automáticamente la luna era la madre, porque estaba obligada a ejercer ese papel, ¿no? Pero bueno, hoy en día ya no es así. Hoy en día, ¿cuál es tu sistema de soporte vital? Y yo con mi luna en Cáncer lo sé muy bien, pues es cualquier sitio, realmente cualquier sitio que garantiza mi supervivencia vital. Me da igual si es una madre o es otra, es con aquel medio en el que puedas estar y comunicar de forma telepática. Eso es una luna en Cáncer. La luna en Cáncer no va a expresarse verbalmente, nunca. Va a expresarse de forma telepática, absolutamente telepática. No va a tener en cuenta ninguna información que no sea telepática, ¿eh? Una luna en Acuario va a vivir continuamente sometida al miedo, es una luna que pasa mucho miedo a que haya un pinchazo, a que haya una discontinuidad en la función lunar. Por eso las lunas en Acuario suelen ser padres y madres que sobreactúan muchísimo. ¿Por qué? Porque ellos viven esa terrible angustia de me pueden abandonar en cualquier instante y yo no voy a permitir que a mis hijos les suceda esto, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Una luna en Piscis, yo me acuerdo, tenía una consultante que tenía la luna en Piscis, que un día me la definió de la mejor manera posible. Me dijo que le había hecho un regalo a su hijo y el hijo se lo devolvió. Y le dijo, mira, mamá, primero dame lo que yo te pido y luego dame todo lo demás, ¿no? Porque eso es una luna en Piscis, una luna que te inunda con su servicio de soporte vital y te da cosas que tú no necesitas, ¿no? Que quería agregar en lo que estabas comentando y tener en cuenta siempre, independientemente de los sistemas familiares de los cuales provenimos, siempre hay tres sentidos que tenemos que verlos como un orden, ¿no? Como los órdenes del amor, que es el sentido de pertenencia, el sentido de jerarquía y ese sentido de equilibrio, ¿no? En el intercambio. En este caso, por ejemplo, cuando hablamos siempre del sentido de pertenencia, está muy relacionado a la luna. El sentido de pertenencia visto desde la luna es no solamente un sentido, sino que es uno de los principales derechos de cada ser humano. Tener un sentido, un derecho a pertenecer. Ese derecho a pertenecer es muy lunar. Y fíjate allí, José, cuando tú hablas de que la luna es como ese alimento vital principal, ¿no? Necesario, que sin él prácticamente podemos morir. Pues simbólicamente también así lo representa. Bueno, simbólica y literalmente lo representa el sentido de pertenencia. Una persona que vive sin sentido de pertenencia es una persona que está perdida, que está totalmente perdida, que está totalmente fuera de lugar, va a estar siempre incómoda ante los grupos, va a estar siempre incómoda ante las personas, ante una pareja, en un país, en un pueblo, se va a mudar 20 veces y no va a conseguir la satisfacción nutricia de poder pertenecer. Y es una desfase completamente de su propia luna. Ahora, fíjate que el sol, fíjense que el sol está más relacionado a un sentido de jerarquía. Entonces, ¿cómo contemplamos la jerarquía? ¿Cómo respetamos esa jerarquía? Y cómo también podemos nosotros ganar nuestra propia jerarquía, nuestra propia posición en la vida, visto a través de esa cualidad solar. Y
cómo nos podemos sostener en un lugar, en un ámbito, a través de esa cualidad lunar. Entonces, por eso también, cuando hablamos de la polaridad luna-sol, volvemos a ver las dos, o sea, las dos bases o los dos sentidos principales de los órdenes del amor, que es el sentido de pertenencia y el sentido de jerarquía, que son los que al final darán como buen resultado a ese balance, a ese equilibrio que resulta ser el tercer sentido, ¿no? del orden, que es el sentido del intercambio, del equilibrio, del dar y recibir, que ahí lo vemos también con las figuras de Venus y Marte. Sí. Hay otro tema también y es, estamos hablando de un nivel de la conciencia del ser humano, que es la luna, y el mismo glifo de la luna que nos dice, te necesito para completarme, que me llenes, pero cuando el otro se va, me dejó roto el corazón y hacemos el dibujito, ¿no? En nuestro mundo emocional, y es la primera experiencia que tenemos, necesitamos ser acogidos por el mundo, por la madre mundo, que nos llene. Y también la madre mundo no nos puede cubrir todo el tiempo, y la luna habla de ese drama, de la necesidad de ser acogidos, pero también en la luna tenemos un temor, no importa qué signo, qué casa, qué cruz, y es el miedo al abandono. Todos tenemos un miedo al abandono que en algún momento de la vida, y sobre todo con los transpersonales sobre la luna, se va a notar. Igual pasa con el sol. El sol es un sentido, el mismo gráfico del sol, un círculo con el punto en el centro. Yo soy el centro del universo, yo soy Leo, yo soy Sagitario, yo soy Capricornio, yo soy Escorpio. Es yo, y ese punto con el centro indica mi universo tiene unos límites donde no dejo entrar ciertas ideas o no me salgo de ciertas ideas. Entonces es un tipo de autorreferencia o autocontención en sí mismo. Y el miedo del sol, que en algún momento dado se activará y que es necesario que se active para poder trascender esos límites del sol, es precisamente el no ser nadie, el no ser nada, el no tener mi planteamiento no sirve, no sé ni para dónde voy. Ahí no necesito la referencia de la luna, sino la autorreferencia, y necesita ser trascendido el sol. Pero también tenemos otra necesidad, que es el arraigo. Una necesidad que tenemos es la contención, el abrazo emocional como la luna, pero el primer chakra o las raíces del árbol nos dicen, necesito un territorio, sea intelectual, mental, y eso está dado más por Saturno. Me arraigo y me arrancho, además, de ahí no me salgo, y no quiero que me saquen de mis límites, y yo mismo no quiero salir de mi zona mi casa que es bonita, que es bella, sí, pero se te está volviendo la cárcel. La función de Saturno es funcionar de una manera que nos vaya bien dentro de nuestros límites, pero necesito que Urano me rompa a veces los límites, porque si no, no evoluciono, no adquiero lo nuevo. Entonces, existen varias formas de anclaje de la personalidad, y lo podemos ver en la carta. Y depende del momento, vamos a tener que ayudar a desanclar un poco o abrir esas fronteras en la territorialidad de Saturno, en la necesidad de pertenencia en la luna y en la necesidad de estar anclado en mí mismo, que es el sol, en lo que yo sé que es así. Yo puedo necesitar abrazos, amor, afecto, pero desde el sol digo, no, me hablan de ciertos temas, o el mundo, el universo, el sol, el universo, el centro del universo soy yo como yo lo concibo. Entonces, mira cómo nos está hablando otra vez de la integralidad, de que nosotros mismos somos un sistema, y la carta lo muestra, un sistema de aspectos, un sistema de planetas en casas, en planetas en signos, de relaciones en nuestro interior que se reflejan, y las vemos reflejadas en las relaciones exteriores, en un sistema, en una sociedad donde estamos incluidos. Y el objetivo de ese sistema, de alguna manera, es nutrir todas las partes, darle expresión a todas las partes, porque se está manifestando un propósito que es la vida del individuo o de una sociedad. Entonces, hay un propósito que de alguna manera no vemos, y de alguna manera los movimientos de los planetas y ciertas pistas que aparecen, los tránsitos, sobre todo los transpersonales, nos pueden dar un sentido de hacia dónde va ese sistema en un momento dado.
pero en ese viaje no existe un final, ni hay un objetivo que uno pueda decir. He oído, por ejemplo, personas que me dicen, yo me propuse a los 40 la libertad financiera y a los 40 me quebré. O que a los 40 yo no iba a tener hijos y a los 40 tuve. Entonces, ese sistema evoluciona, ese sistema no es algo rígido y fijo, sino que la misma dinámica de evolución que tiene el universo, la sociedad, la naturaleza y el ser humano, pues hay un propósito mayor que apenas en el camino vamos descubriendo. No sabemos realmente a dónde vaya a parar. Hay un punto que yo creo que es importante incidir, que es que es uno de los vicios de los astrólogos, de la astrología, que es precisamente ese, ¿no? De decir, Venus es tu amante, o Marte es tu amante, o Sol es tu padre, la Luna es tu madre, ¿no? Y, en fin, todo eso son echar balones fuera, porque realmente uno es toda su carta natal. Y cuando la gente me pregunta, esto ya os lo he contado muchas veces, ¿no? Pero está muy de moda, lo del, ¿cómo le llaman? El destino de vida o el propósito de vida, estas cosas New Age que hay por ahí sueltas ahora, y tal, ¿no? El propósito de vida, ¿no? Y yo siempre les digo, no, pues que claro, el propósito de tu vida es únicamente vivir toda tu carta natal. Eso, digo, no puede haber otro propósito en tu vida más que vivir toda tu carta natal entera, acabando con Plutón, por supuesto, ¿no? Y a veces es más fácil vivir a Plutón que vivir a su luna, porque yo lo sé por experiencia propia. A mí me resulta mucho más fácil vivir a mi Plutón que vivir a mi luna, porque la presión social, cultural, es normal que un hombre sea plutoniano. No pasa nada. Determinados medios es incluso fomentado. Cuando has trabajado en el mundo financiero, político, etcétera, es fantástico ser plutoniano. Ir dejando cadáveres detrás tuyo. Fantástico. Bien, pero ser lunar, ¿no? Porque ser lunar implica de algún modo, el integrar toda esa naturaleza femenina, yin, pasiva, toda esa comunión profunda con lo que son los procesos vitales, ¿no? Entonces, ahí es donde nos aprieta muchas veces el zapato. Es decir, no, es que yo con mi luna aquí, tal, no, entonces esto siempre lo vivo, es que es mi madre, es que es mi esposa, tal y cual. Yo siempre digo, no, tú, es que es la madre que tú has elegido vivir, o la esposa que tú has elegido vivir, para no vivir tu luna. Y por eso cuando se van, y daos cuenta, por ejemplo, todo el fenómeno de la violencia de género está profundamente asociado a esto. Está por los dos lados. Mujeres que proyectan su sol sobre los hombres, hombres que proyectan su luna sobre mujeres. Claro, si tú proyectas tu luna sobre tu esposa, que los latinos lo hacemos continuamente, más que Venus, proyectamos la luna. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tu esposa dice bye bye, ya me he hartado de ti, a ver si maduras, y entonces vas y claro, tú te dices, pero mi madre no me puede abandonar, la luna no me puede abandonar, entonces la mato, porque la maté porque era mía, como dice el refrán. ¿Os dais cuenta, no? Entonces, claro, a esa persona había que reeducar a decir, no, es que no es tu madre, no, tú no posees a tu madre, tú no posees a nadie, es tu luna, tú tienes que ser tu luna. ¿Por qué? Porque tú tienes la responsabilidad de crear tu propia esfera de soporte vital, finalmente, ¿no? Y solo así podrás salir al mundo y ser un ser humano completo. Y el primer trabajo que tenemos que realizar es el matrimonio Sol-Luna. Luego ya iremos con el Marte-Venus, con el Saturno-Júpiter, tal. Pero si uno no es capaz de salir al mundo, y eso es algo muy sencillo, a un hombre, por ejemplo, hay que sacarle de casa y que viva solo, que aprenda a cocinar, por ejemplo, que aprenda a crear su propio sistema de soporte vital, a no tener apoyo emocional. Una luna en Cáncer necesita no tener apoyo emocional para generarse su propio apoyo emocional. Una luna en Capricornio, en cambio, necesita lo contrario, salir al mundo y que otros le den su apoyo emocional, que otros le digan, pues te quiero, etcétera, etcétera. Es lo que necesita, porque es lo que no le han dado en casa, realmente, ¿no? Y que se dé cuenta una luna en Capricornio que la vida te va a dar apoyo emocional. Hay
hay maniobras militares justo encima mío, aviones de caza que están pasando rasantes. Bueno, Ahí tienes a Marte pasando por encima tú. pero justo por encima de mi auto pasaba un F-18, o sea que fíjate. Ahí con Urano, Marte No pasando. te preocupes, no te preocupes, que no te están buscando, No, José, así que no es. Eso es por hablar mucho de la Luna. Ah, señor. Eso es que han intersectado este programa y entonces, como estamos hablando de muchas cosas, están viendo a ver quién es el principal, ¿no? El señor José Millán, ¿eh? Aquí está. Ah, señor. Bueno, José, qué bueno eso que comentabas, sobre todo de la parte social y de cómo intervienen esos factores, sobre todo de proyección. Y es muy real cuando hablas de la parte latina, ¿no? El latino tiende más a proyectar más la luna, el hombre, ¿no? Más a proyectar su luna en la mujer que su propio Venus. Es muy cierto. Y eso del sentimiento, claro, ¿qué pasa con la luna? Siempre nos lleva a ese sentimiento de la necesidad propia. Entonces, ¿cómo yo vivo mi necesidad en el otro? O sea, ¿cuál es la necesidad que tengo que mirar o que me tiene que dotar el otro, ¿no? Así y va a ser siempre un poco jugar con lo opuesto, así como decía José, una luna cáncer, ¿qué necesita realmente afuera? Menos protección. O sea, basarse en su propio sentido de búsqueda de seguridad, formar su propio nido a través de su propia experiencia. En cambio, una luna Capricornio lo va a hacer completamente opuesto. Entonces, eso lo podemos aplicar en las distintas lunas. O sea, ¿cómo operaría entonces la necesidad de la luna Géminis? ¿Cómo operan las necesidades de la luna Sagitario allá afuera? Y así lo vamos viendo, ¿no? Con la luna Leo, con la luna Acuario, con la luna Tauro, con la luna Escorpio, con esa luna Aries y con esa luna Libra. Pero es Yo muy creo, interesante eso que has comentado, José. yo creo que la invitación para poder hacer ese matrimonio interno es poder ver dónde tenemos nuestro sol, cuáles cualidades, cuál es su función en ese signo, en esa casa, y qué tanto lo estoy proyectando afuera. Si soy muy yin, le estoy proyectando ese sol a gente afuera, a mi padre, a mi pareja, en fin, ¿sí? Y lo mismo con la luna. Mirar en qué signo, en qué casa, cómo debería yo integrar más esa energía lunar, cómo debería ser ese, ese espacio vital, ese astronauta con su traje Mm. espacial, ¿sí? Para poder sobrevivir en este mundo. Y bueno, a nivel práctico, ya a nivel astrológico, me parece que hay varios puntos en astrología que hablan de esa conciliación, sobre todo del Sol y la Luna. Pues uno es el punto medio, Sol y Luna, pero el otro es la parte arábiga de la fortuna, que es donde se combina Sol, Luna y ascendente, ¿no? Entonces, esos dos puntos, tanto el punto medio, solar, lunar y la rueda, parte de la fortuna, si activo esas zonas, me va a permitir hacer una conciliación entre entre esas dos polaridades para matrimoniarme internamente, para ser uno y no partirme todo el tiempo entre una zona y la otra, ¿no? También el nodo norte nos No, Martín, perdón. No, no, sí, es que no, un pequeño inciso, efectivamente, antes se me había olvidado comentar el tema de los puntos medios que está muy poco estudiado, muy poco valorado, pero los que estudiamos astrología mundial te das cuenta de cómo son triggers, cómo son disparadores. Cuando hay un tránsito en el punto medio de tal y cual, es cuando realmente se disparan muchas cosas, a veces no con las conjunciones exactas, sino con los puntos medios. Yo recuerdo varios hechos turbulentos, por ejemplo, el día en que Trump fue defenestrado, creo que había un tránsito de Marte exactamente entre su punto medio Marte-Plutón. Y con la Luna, efectivamente, el punto medio, el Sol-Luna, es fundamental, es absolutamente fundamental. Eso os podría mencionar, pero docenas y docenas de casos en sinastría, concretamente en sinastrías, de ver cómo el Sol de una persona sobre el punto medio Sol-Luna de otra activa realmente este proceso de integración sol-lunar muchas veces. Yo quería agregar algo allí antes de darle la palabra a Martín. Precisamente a nivel terapéutico, bajo mis experiencias, sobre todo de resultados de situaciones donde ha iniciado una crisis
en personas que han tenido en un momento de la vida una crisis producto de algo que ha descubierto, de algo que se ha manifestado. Por ejemplo, brotes psicóticos. Los brotes psicóticos lo he visto muy continuamente en el punto medio entre Sol y Luna. Ese punto medio Sol y Luna, con un efecto, con un tránsito de un planeta potente, hablo de Plutón en este caso sobre todo, un tránsito plutoniano o un tránsito uraniano, a veces incluso el gatillo lo puede producir un mismo Marte o un mismo Júpiter. ¿Qué ocurre con esto? Es como si produce un desbordamiento o profundiza una herida de aquello que está conteniéndose desde hace un tiempo, y al llegar a ese punto medio Sol-Luna despierta o hace que reaparezcan todas esas situaciones que han estado generándose entre estas dos condiciones, ¿no? Que es su Sol y su Luna. Pero es exactamente en el punto medio de la distancia entre ambas luminarias. Entonces, en los casos de las sesiones, de las respuestas del tiempo, en donde se ha producido ese gatillo, tenemos que observar, sobre todo para las personas que se dedican a la astrología terapéutica, a la astrología sistémica o psicológica, mirar siempre, tomar en cuenta los puntos medios, sobre todo de puntos claves como es el Sol y Luna. En este caso ha sido mi mayor experiencia, ¿no? Lo que nos puede incidir el punto medio Sol y Luna en los brotes, en las crisis y en aquellas circunstancias donde incluso la persona comienza a decir, ahora es que estoy aprendiendo a mirar cuál es el conflicto que tengo con mis padres o aquel conflicto que viene de mi vida familiar o de mi historia familiar. Entonces tienen mucho que ver con estas posiciones del punto medio Sol-Luna. Quería agregar esa parte. Hay un recurso que ya tenemos en la carta, además de los puntos medios, que los he podido observar con mucho cuidado, con mucho detenimiento. El punto medio es un punto síntesis de alta convergencia, es un punto energético incluso, porque no hay algo ahí, aparentemente no hay algo visible, no hay un planeta, pero hay un punto donde hacen un clic los dos planetas, no donde están parados, en otro lugar. Entonces es una cosa muy interesante, no como especulación, sino como un hecho real, concreto, que se puede verificar. Ahí lo dejamos en el ambiente. Claro. Y viendo el tema de integración Sol-Luna, hay un recurso que tenemos en la carta. ¿Qué es el nodo norte? El cruce de la órbita del Sol con la Luna, en un punto norte y en un punto sur. Y la dificultad cuando planteamos la posibilidad de ir reconociendo el nodo norte, porque primero el nodo norte no es un cuerpo, entonces no tiene fuerza, no se materializa, es un indicador y requiere de autoconciencia, de valor, de voluntad para activarlo, y no se va a activar solo. Nos está indicando un aprendizaje, es que yo no sé manejar ese punto medio entre mi mente o mi autoconciencia, el Sol y mi Luna, mis emociones, y lo que dice la cabeza no es lo que dice el corazón, y al revés, pero hay un punto medio o un camino que nos señala, dice, por esa vía. Y ese punto medio, que es el nodo norte, nos está indicando una casa, un escenario que necesito aprender a manejar, un elemento, porque si el nodo sur está hablando del elemento aire, por ejemplo, mi nodo norte está en Leo, mi nodo sur está en Acuario, pues estoy muy en la mente, en los sistemas, en la comunicación, en diluirme entre la gente. Mi nodo norte en Leo me dice, fuego de Leo, afírmese en una casa específica. Y es todo un desafío. Entonces, esa es otra forma de ir. Hay muchas formas, ¿no? Y lo otro que les quería mencionar es que si este es el abrebocas de don José, ¿cómo será cuando lo tengamos allá desatado en Palma? Entonces, para invitar a todo el mundo. Y agradecerles también este espacio. A mí me gusta mucho más que sentarme a dar una charla, este tipo de espacios creativos, porque es muy dinámico, por otro lado, es muy co-creador, muy estimulante y la idea sería hacerlos más seguidos. Muy convergente también y creo que para nosotros y para las personas que nos
escuchan, también es muy enriquecedor, ¿no? Y de proponer, de abrir la conciencia a muchas posibilidades que salen de este tipo de diálogos. Fíjate, por Qué bueno. último, para comentar de acuerdo a los puntos medios y al eje nodal y demás, fíjate que la curiosa casualidad que existe en el cielo, que el Sol siendo tan gigante como lo es, que todos los planetas del sistema solar caben dentro, desde la perspectiva de la Tierra tiene exactamente el mismo tamaño de la Luna. Y lo que habla Mm. desde nuestra perspectiva de la Tierra es que tanto lo espiritual como lo material, tanto el soplo como las aguas, tienen que tener la misma distancia en nuestra vida, los mismos tamaños. Es decir, yo debería darle tanto el mismo tiempo a lo espiritual que a mi trabajo, y le debería dar tanto el mismo tiempo a una visión amplia como a una visión mínima. Pero cuando nos polarizamos, pues se pierde ese equilibrio, y los eclipses son un recordatorio de ello, que tenemos que hacer un equilibrio entre esas dos energías, positiva y negativa. Aprovechando lo que dice Juan Carlos, voy a meter una puya política en todo esto. Y yo pienso que tenemos que hacer esta misma temática, pero con 4 astrólogas durante el próximo eclipse, el del 30 de octubre, o el de creo que el 20 y tantos de octubre y el del el 8 de noviembre, cualquiera de ellos, la misma temática, pero con 4 astrólogas, a ver qué cuentan ellas. Porque aquí estamos 4 señores con toda su barba, ¿no? Entonces, y estamos hablando del maridaje del Sol y la Luna. Yo creo que vais a ver los comentarios, vais a ver cómo nos desautorizan, y yo creo que con cierta razón, porque aquí 4 tíos, exactamente, ¿no? Bueno, yo Ok, dejo ahí la pelota en el aire, pero eso puede ser interesante. ¿Qué piensan las astrólogas de esto? qué bueno, De es muy acuerdo. bueno. Oye, y aprovecho este momento, ya que estamos en la parte ya final de este live, en hacerle las menciones a José Millán para el Congreso Almas. José Millán va a ser uno de los 2 astrólogos que tendrá participación previa al Congreso, porque nos va a ofrecer José Millán un taller, un mini taller de 4 horas, el día jueves 29 de septiembre. El taller se llama ¿Y ahora qué? De la maldición de la tierra al incierto futuro del aire. El temario está buenísimo. No sé, José, si quieres dar una breve introducción de este taller que vas a dar el 29 de septiembre de 10 de la mañana a 2 de la tarde aquí en Palma de Mallorca, que son los previos, ¿no? El pre al Congreso que comienza el día 30 de septiembre. Bueno, esto es el fruto de, yo diría, de muchos años de trabajo y de investigaciones paralelas sobre los ciclos planetarios, sobre el final de este periodo tan pesado, tan denso de predominancia de la Tierra, de la transición a la era de Acuario, de la gran conjunción del 2020 y de lo que se nos viene ahora, de un, yo diría, algo con un sabor mucho más fuerte de aire en los próximos años, ¿no? Entonces, todo esto surgió porque una famosa editorial argentina me propuso empezar a reunir material para escribir algo sobre el tema, ¿no? Y me di cuenta de que tenía escritas toneladas de cosas que realmente lo que me costaba es integrarlas y tratar de ofrecer una visión, no una predicción, sino una especie de prognosis, ¿no? Más que una predicción, porque yo creo que no se puede predecir el futuro. Y entonces ahí yo mezclo un poco mi pasión por la astrología, mi estudio de la astrología, con mi pasión por la ciencia ficción, obviamente, y con mi pasada experiencia como alguien que se dedicó profesionalmente también a la perspectiva tecnológica en el futuro. Entonces, básicamente yo voy a tratar de ofrecer una especie de panorama o panoramas, y de hecho me voy a basar en muchas películas. Yo creo que el cine es visionario, el gran cine de fantasía, de ciencia ficción, es visionario, y me voy a basar bastante en todo esto, y voy a hacer una especie de pupurrí. Voy a utilizar este seminario para ver qué es lo que los asistentes
esperan que se les cuente del futuro, porque claro, hasta ahora yo he estado pontificando desde mi altar papal, según Alejandro Lodi, de mi altar papal de astrólogo mundial, pero claro, la gente sí me escribe y tal, pero quiero un poco pulsar qué es lo que la gente, de qué tenemos miedo. Hay que analizar nuestros miedos ya nos hablan mucho del futuro, ¿no? Nuestros miedos, nuestros temores, todo este tipo de cosas, para yo ir un poco afinando mis métodos también. Es decir, que yo voy a aprender también mucho en este seminario. Qué bien. Y bueno, para inscribirse en este taller VIP, ¿no? O VIP de José Millán, pueden inscribir a cosmosistémica@gmail.com, cosmosistémica@gmail.com, para que las personas que estén interesadas, ya las personas que estén inscritas en el Congreso, que llegan antes, quieren participar en este taller, lo van a poder hacer perfectamente. Así que, bueno, simplemente ya darles conocimiento, ¿no? de esta información que nos trae José Millán, un taller exclusivo para Palma. Y bueno, y la ponencia, Juan Carlos y Martín, de José Millán, va a ser una ponencia maestra que es la naturaleza de los vínculos de pareja, una mirada humanista y terapéutica a nuestras relaciones, que será el día domingo 2 de octubre a las 9 de la mañana, mi querido Millán. O sea, como a ti te gusta, como tú eres mañanero, como tú eres ave de madrugada, entonces, bueno, vas a abrir, ¿no? la jornada del día domingo. ¿Qué te parece? No, estupendo, porque pierdo la voz cuando llevo hablando ya un rato y lógicamente estando allí rodeado de tantas personas que son tan interesantes, no voy a poder estar callado, y entonces si me la pones a las 4 de la tarde es posible que ya no tenga voz, ¿no? Claro. Entonces me parece estupendo. Aparte que además la gente está más despierta a las 9 de la mañana, tenemos que ocuparnos de que tengan su café, su té, su mate, lo que haga falta para que estén bien despiertas todas. Claro que sí. Sí, y básicamente, siendo Virgo como soy, pues lo que voy a ofrecer es una sistematización. Me encanta sistematizar, entonces yo voy a ofrecer una visión de las relaciones desde la sistematización. Perfecto. 1 hora y media de una ponencia maestra con José Millán. José, una última pregunta que te quería hacer públicamente. ¿Cuánto tiempo tienes dedicado a la astrología? Bueno, oficialmente empecé a estudiar con 17 años. Con 17 años, y voy a cumplir dentro de unos días 64, pues si restas te salen ya 47 prácticamente, ¿no? O por ahí, ¿no? O sea, muchos. Muy bien. Muchos años, y yo qué recuerdo bien. que mi primer maestro fue un astrólogo chileno que se llamaba Rodolfo Inostroza, que era poeta, también era poeta, suele suceder mucho, ¿no? Poeta y astrólogo, que fue el que escribió un famoso primer libro de astrología, que si lo busquéis por ahí todavía lo encontraréis, que se llamaba Introducción a la Astrología, pero que tenía la virtud de hablar de todo y de ser muy didáctico. Y a partir de ahí Rodolfo Inostroza, que ya ha muerto hace miles de años, fue el que ya me metió el veneno de la astrología. Maravilloso. Bueno, muchísimas gracias, José, de verdad. Ha sido junto a ti y al lado de estos dos grandes también de la astrología, como es Martín y Juan Carlos, ha sido para mí un placer enorme estar con ustedes. Igualmente, y tengo muchos deseos de encontraros a todas y a todos en persona, porque como decía Martín, la química que surge de estar sentados tomando juntos unos cafés o unas cervezas y hablar a calzón quitado es algo extraordinario. O sea que espero con mucha inquietud, ¿no? Y abrazar a toda siempre esa me ha traído gente. Y abrazar a toda esa gente que viene, abrazarla, que nos quiere tanto, que nos siguen tanto y que nos acompañen, va a ser uno de los más grandes regalos que podemos recibir. Y muchísimas gracias a todas esas personas que hoy nos están acompañando en este live. Bueno, muchas gracias. Yo le agradezco a Enzo lo de grande, pero midió 1,74. Hombre, está bien. Pero Ni bueno, en el grande en la astrología.
Bueno, Entonces, y muchas gracias. Qué rico este espacio de sinergia y creo que lo más importante es lo que se gesta y a partir de ahí estimula en la conciencia colectiva, ¿no? Eso me motiva mucho. agradecer principalmente a José Alberto porque pues con todo lo que está sucediendo en España también salió corriéndole al fuego. Estás en una situación, por eso está en su automóvil y de todas formas sacó su tiempo, su disposición para estar acá con nosotros. Muchas gracias, José Alberto. Muchas gracias. A vosotros, ya espero la próxima vez no llamaros huyendo del fuego, no hablar ya desde una situación más calmada, más tranquila. No estar en un helicóptero, ¿no? Desde aquí transmitiendo desde un helicóptero. Sí, no, y sin aviones pasando por encima tuyo. Nuestro Marte Qué en bueno. Tauro, José Alberto. Bueno, ahí están grabando todavía.